¿Y si una de las videntes de Garabandal no vio a la Virgen, sino a Cristo mismo, y casi nadie lo sabe? Durante más de 60 años, el nombre de Garabandal se ha asociado casi siempre a una sola voz, la de Conchita González. Pero hubo otra niña, en ese mismo pueblo perdido de Cantabria, que vivió una experiencia que ni siquiera las otras 3 videntes compartieron. Una experiencia que ella guardó casi en silencio durante décadas, hasta que, ya anciana, decidió romperlo. Mientras el mundo entero discutía sobre profecías, sobre fechas, sobre un castigo divino que todavía no ha llegado, una mujer en California guardaba, en el fondo de su memoria, el recuerdo de una mirada que aseguraba haber pertenecido al mismísimo Hijo de Dios. Esta es la historia de Jacinta González, la vidente que el mundo casi olvidó. Vamos a situarnos. San Sebastián de Garabandal, un pueblo diminuto, encajado entre montañas, en la Cantabria de 1961, sin carretera asfaltada, sin apenas contacto con el resto de España, un lugar donde el tiempo parecía detenido varias décadas atrás. Allí vivían 4 niñas: Conchita González, de 12 años, Mariloli Mazón, también de 12, Maricruz González, de 11, y Jacinta González, de 12 años, hija de Simón y María, una familia de 8 hermanos y una fe cristiana profundamente arraigada. El 18 de junio de 1961, estas 4 niñas afirmaron haber visto al arcángel San Miguel. No fue una aparición aislada. Según su testimonio, el ángel se les presentó 8 veces en apenas 12 días, como si algo o alguien las estuviera preparando para lo que vendría después. Y el 2 de julio de ese mismo año, en la festividad de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, ocurrió lo que cambiaría sus vidas para siempre. Según ellas, la Virgen María se les apareció por primera vez. Durante los siguientes 4 años, hablarían de casi 3.000 apariciones, mensajes, éxtasis que se repetirían miles de veces ante la mirada de curiosos, periodistas, sacerdotes y escépticos. Y lo que ocurría durante esos éxtasis desafiaba cualquier explicación sencilla. ¿La llevada? No recuerdo. ¿Pero sentías una cosa en el corazón? ¿Qué? Una cosa muy fuerte, es como, no sé, una cosa como una emoción, o yo no sé qué es por dentro lo que me llamaba. Te tenías que salir corriendo. Sí, pero la primera era más Suave. más suave, después ya un poco más fuerte, después ya la última era como si no se podía parar nadie. Eso hacia ella. Pero la primera, por ejemplo, que decía Jacinta. No, yo pienso que es como cuando dicen Sí. una, ay Jacinta, luego después Jacinta ven, después corre, 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 así. Sí, bueno. Oye, ¿y nos decía dónde se iba a aparecer? ¿En qué sitio? A veces nos decía, y otras veces se nos aparecía en la casa o en, ¿Y cuando eran los pinos? pues nos decía a lo mejor en los pinos. Ah, os lo decía de antemano. Sí, Mañana los pinos. sí. Pero otras veces no nos decía nada y pues decían en donde nos encontraría. Las niñas caminaban hacia atrás por caminos pedregosos y en pendiente, a velocidades que dejaban sin aliento a los adultos que intentaban seguirlas. Con los ojos elevados hacia el cielo, sin mirar jamás al suelo. Caían de rodillas sobre piedras sin mostrar el más mínimo signo de dolor. Testigos aseguraron haberlas pinchado con agujas, haberles acercado llamas a la piel, sin obtener reacción alguna. Miles de personas subieron durante esos años hasta ese pueblo sin carretera, algunos caminando horas enteras para presenciar aquello con sus propios ojos. Médicos, periodistas, sacerdotes y también, por supuesto, escépticos decididos a desenmascarar lo que consideraban una farsa infantil. Ninguno logró, hasta el día de hoy, ofrecer una explicación definitiva. El pueblo entero cambió en cuestión de semanas.
un lugar de apenas 300 habitantes, sin hostales, sin restaurantes, sin la más mínima infraestructura para recibir visitantes, se vio desbordado por peregrinos que dormían en pajares, en el suelo de las casas de los vecinos, o directamente al raso, en las noches heladas de las montañas cántabras. Las familias del pueblo, entre ellas la de Jacinta, se vieron obligadas a improvisar alojamiento para completos desconocidos que llegaban con la esperanza de presenciar un éxtasis. Los colegios se vaciaron. La vida cotidiana del pueblo, marcada durante generaciones por el trabajo del campo y la ganadería, quedó completamente trastocada. Y en medio de todo aquello, 4 niñas de entre 11 y 12 años continuaban con sus obligaciones escolares, o lo intentaban, mientras el mundo entero parecía haberse instalado a las puertas de sus casas. De las 4, Conchita se convirtió en el rostro visible del fenómeno. Fue ella quien recibió el mensaje más importante. Fue ella quien, según la tradición, conoce la fecha exacta del milagro. Su historia ha sido contada, repetida, analizada miles de veces. Documentales enteros, libros, programas de televisión, todos girando en torno a la misma protagonista, mientras las otras 3 quedaban relegadas a una simple mención al pie de página. No les diría la vida, no sé. ¿Ella los dirigía? Ella los dirigía, ¿no? Creo que sí, no sé quién nos iba a dirigir. El aviso, Jacinta, No, yo no sé nada de eso. no sabe lo que es, ahora le dice a chica. Consiga. ¿Tú crees que está próximo? Yo no. ¿Crees que no sabes? No sé. ¿Alguna? Pero, ¿qué pasó con Jacinta? Para entender por qué su historia quedó tan eclipsada, hay que compararla con lo que ocurrió en otros lugares del mundo. En Fátima, Portugal, 40 años antes, 3 pastorcillos vivieron apariciones marianas que la Iglesia terminó reconociendo oficialmente como auténticas. En Lourdes, Francia, casi un siglo antes, una sola niña, Bernadette Soubirous, se convirtió en el centro absoluto de un fenómeno que la propia Iglesia canonizó sin ambigüedades. Garabandal, en cambio, nunca tuvo ese reconocimiento oficial, y quizás por eso el fenómeno se organizó de una manera distinta. En lugar de una sola vidente reconocida por Roma, había 4 niñas, y solo una de ellas, Conchita, terminó absorbiendo casi toda la atención mediática y devocional. Las otras 3 quedaron relegadas a un papel secundario en la narrativa popular, a pesar de haber vivido, en teoría, las mismas experiencias sobrenaturales. Ese desequilibrio no fue casual. Conchita fue la única que recibió el segundo mensaje. Fue ella quien, según la tradición, conoce la fecha exacta del milagro. Fue ella quien viajó a Roma para una audiencia papal. Y fue su nombre el que terminó apareciendo en libros, documentales y titulares durante 6 décadas. Durante décadas apenas habló, ni con periodistas, ni con investigadores, ni siquiera, según ella misma reconoció, con demasiada profundidad con su propia familia. Vivió su experiencia casi en soledad, y esa soledad esconde algo que muy pocos conocen. Porque mientras las otras 3 niñas caían en éxtasis viendo al arcángel San Miguel, Jacinta veía algo completamente distinto. Retrocedamos a los primeros días de las apariciones. Un grupo de niñas sube, como cada tarde, hacia un lugar conocido como La Calleja, más arriba del pueblo, donde nadie más las sigue. De repente, 3 de ellas caen en éxtasis. Sus ojos se elevan. Sus rostros cambian. Están viendo, según ellas, al arcángel San Miguel. Pero Jacinta se queda atrás. Observa a sus compañeras y piensa, con la inocencia de sus 12 años, yo no veo nada. Y entonces, sin previo aviso, lo ve. No es un ángel, no es la Virgen, es una figura de pie, sobre una pequeña nube blanca, a apenas 3 metros de distancia.
Viste una túnica blanca. Un manto rojo le cruza el pecho desde el hombro derecho, y a su izquierda, un corazón. Rojo, brillante, rodeado de rayos blancos y dorados. El tiempo, según describiría después Jacinta, pareció detenerse por completo. A su alrededor, el mundo seguía existiendo. El viento entre los pinos, el sonido lejano de algún animal, las voces apagadas de sus tres compañeras, sumidas en su propio éxtasis. Pero para ella, en ese instante, solo existía esa figura suspendida sobre la nube y el silencio absoluto que la rodeaba. Jacinta describiría después aquella figura como el más hermoso de los hombres. Pero yo le quiero decir que yo antes de ver a la Virgen, que es de lo que más me acuerdo, fue en estos días que yo vi el corazón de Jesús. Habla de eso, que eso lo sabe muy poca gente. Sí. ¿Cómo lo viste? Entonces yo una vez estaba, todavía no éramos las 4 solas. Y de la calleja nos subimos a un poco más arriba de la curva, donde se dice ahora el cuadro, porque los niños se tiraban con piedras. Y para que no nos vieran, entonces cayeron las otras 3 en éxtasis. Y yo en ese momento estaba viendo diciendo yo no veo nada. Y al momento que yo dije yo no veo nada, en ese momento yo vi el corazón de Jesús. ¿Cómo era el corazón de Jesús? Pues era alto, moreno, fue lo que más me quedó a mí de todo lo que yo vi. El corazón de Jesús, ¿cómo se dice? La mirada, una mirada que no se aguanta. No se compara. No, nada. Que parecía que leía muy profundamente. Sí, o sea, es una como que a él, yo en esa mirada leí como diciendo a mí nadie me puede engañar, ni, no sé, como que te haces, que te penetras adentro. Y por eso yo pienso a veces que yo, lo de la Virgen como que no lo recuerdo tanto, no le doy la importancia, pero porque el corazón de Jesús no lo puedo olvidar eso. No le habla, no pronuncia una sola palabra, pero su mirada, según ella misma contaría muchos años después, la atraviesa hasta el alma. Con su mirada me dijo que era todopoderoso. Diría Jacinta ya adulta. Que él lo era todo. Fue una mirada que no podía soportar, pero no por miedo, sino porque me penetraba hasta el alma. Le habían preguntado, años después, qué fue lo que más le impresionó de aquel instante. Su respuesta fue breve. Sus ojos, todo su aspecto, su mirada, que me llegaba hasta dentro del corazón, de un modo inexplicable. Años más tarde, en diciembre de 1978, el misionero jesuita Francisco Benac viajó hasta California para entrevistarla en su propia casa, junto a su esposo Jeff. Fue una de las pocas ocasiones en las que Jacinta accedió a hablar con detalle sobre aquella visión concreta. Cuando el sacerdote le preguntó directamente qué fue lo que más la impresionó, ella respondió sin dudar. Sus ojos, su mirada, algo que sentía imposible de explicar con palabras humanas. En esa misma conversación, su marido Jeff intervino para recordar algo esencial sobre el mensaje que las niñas decían haber recibido. El aviso, explicó, llegaría antes que el milagro. Y el milagro ocurriría dentro de los 12 meses siguientes al aviso. Vendría de Dios y purificaría a la humanidad. Según lo que Conchita había contado, se vería también en el cielo, y en ese momento todo se detendría, incluso los aviones en pleno vuelo. Provocaría pánico y mostraría a cada persona el estado real de su propia alma ante Dios. Jacinta añadió algo que recordaba con especial nitidez de los mensajes de la Virgen: la advertencia sobre la Eucaristía, sobre la poca importancia que el mundo le estaba dando, y sobre la pérdida progresiva del sentido del pecado. Mientras las otras 3 niñas hablaban del arcángel, Jacinta guardaba, casi en secreto, la imagen de un rostro que ella identificó con el propio Jesucristo. ¿Por qué ella, y solo ella, tuvo esa visión? ¿Por qué nunca se le dio la misma relevancia que a la aparición del ángel o de la Virgen? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial.
Hay otro dato que pocas veces se cuenta y que conecta directamente con la actualidad de la Iglesia. Según el testimonio de las videntes, la Virgen les habría revelado que, después del Papa Juan XXIII, solo habría 3 pontífices más antes de un tiempo de gran crisis para la Iglesia. 4, si se cuenta el breve reinado de Juan Pablo I, que apenas duró 33 días. Durante décadas, esta profecía generó todo tipo de interpretaciones y también todo tipo de desmentidos. Cada cambio de pontífice, cada cónclave, ha reavivado el debate entre quienes creen que Garabandal señala un momento muy concreto en la historia reciente de la Iglesia, y quienes lo consideran una lectura forzada, hecha a posteriori para encajar los hechos con la profecía. Sea como sea, el primer mensaje que las 4 niñas recibieron, el 18 de octubre de 1961, no dejaba lugar a la ambigüedad. Advertía que había que visitar al Santísimo con frecuencia, que había que hacer sacrificios y penitencia, y que, si la humanidad no cambiaba, llegaría un castigo. Ya se está llenando la copa, decía el mensaje. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Palabras que, pronunciadas por niñas de 12 años en un pueblo remoto de Cantabria, en plena posguerra española, resonarían durante décadas mucho más allá de las montañas de Garabandal. Además del aviso, el milagro y el castigo condicional, las videntes hablaron de un cuarto elemento, quizás el más extraño de todos, una señal permanente, algo que, según su testimonio, quedaría instalado para siempre en los pinos de Garabandal, visible y fotografiable, pero imposible de tocar, un objeto o fenómeno que, aseguran, permanecerá allí eternamente como prueba física de todo lo ocurrido. 60 años después, esa señal sigue sin aparecer. Y esa ausencia, para algunos, es la prueba definitiva de que todo el fenómeno fue una fabricación infantil que se les fue de las manos. Para otros, es simplemente la confirmación de que el tiempo señalado por la Virgen todavía no ha llegado. Pero hay algo más que hace de la historia de Jacinta un caso distinto al de sus compañeras, y tiene que ver, precisamente, con la ausencia. Porque a diferencia de Conchita, que vivió las apariciones de forma casi constante, Jacinta atravesó largos periodos, semanas, incluso meses, en los que la Virgen, sencillamente, no se le aparecía. Ella misma lo reconocería después, con una honestidad que sorprende. Aquellas ausencias le dolían, la entristecían profundamente. Mientras sus compañeras seguían experimentando los éxtasis, ella se quedaba, esperando, preguntándose si había hecho algo mal, si merecía o no volver a ver a la Virgen. En una ocasión, según relataría después, pasó cerca de 2 meses completos sin una sola aparición. Entonces yo todos los días pidiendo a ver si yo la veía a la Virgen, y también veía a Conchita, digo, ya Conchita, dile a la Virgen que cuando la voy a ver, que tampoco le contestaba. Que pasó 1 mes o 2 meses, no recuerdo. Entonces otro día una vez viene Loli, y ya le dije, digo, Loli, dile que cuando la voy a ver yo, que si no la voy a volver más a ver. En ese momento Loli se sonrió y dice, dice que luego. Mientras el resto del pueblo seguía subiendo cada tarde a la calleja, expectante, esperando presenciar los éxtasis de sus compañeras. Jacinta las acompañaba, se sentaba entre la multitud y observaba cómo Conchita, Mariloli y Maricruz entraban en trance frente a ella, mientras ella permanecía completamente consciente, completamente sola en medio de la experiencia colectiva más intensa de su infancia, un detalle que rara vez se cuenta y que humaniza a Jacinta de una forma que ninguna otra vidente de Garabandal muestra tan abiertamente. Porque mientras el relato oficial habla de niñas elegidas, seguras de su fe, convencidas de cada palabra, Jacinta confiesa dudas, confiesa dolor, confiesa la angustia de sentirse, en ocasiones, apartada por la misma Virgen a la que aseguraba haber visto.
Imaginemos, por un momento, lo que supone eso para una niña de 12 años. Sus 3 amigas, semana tras semana, viven encuentros que ellas mismas describen como los más hermosos de su vida. Mientras ella espera, sola, sin saber si volverá a repetirse. No hay explicación. No hay aviso previo. Solo el vacío. Y la pregunta que ninguna niña de esa edad debería tener que hacerse: ¿qué he hecho mal? Jacinta lo describiría, ya adulta, como algo que le afectaba y le entristecía. No hay rencor en sus palabras, pero sí una honestidad que contrasta con el relato más idealizado que solemos escuchar sobre las videntes de Garabal. Para que le digo lo de la obediencia, entonces la vi y entonces lo primero que le pregunté que por qué me había dejado así sin verla, y entonces fue la cosa de la desobediencia de mi padre, que me tenía que haber ido, pues lo que decían ellas, pues me lo he dicho sin nada. Ella no oculta la duda, no oculta el desconcierto, y quizás sea precisamente esa fragilidad, esa falta de certeza absoluta, lo que hace su testimonio más creíble para unos y más sospechoso para otros. ¿Fue eso una prueba de fe? ¿O el primer indicio de que algo, en toda esta historia, no encajaba del todo? Hay quien defiende que esas ausencias son, precisamente, la prueba más fuerte de que Jacinta no estaba inventando nada. Si hubiera querido fabricar un relato para llamar la atención, dicen algunos investigadores, lo lógico habría sido presumir de visiones constantes, como hacían otras, no confesar semanas enteras de vacío y duda. Otros, en cambio, ven en esas mismas ausencias la grieta perfecta para sembrar la sospecha. El momento en que la historia deja de sostenerse por sí sola y empieza a depender, cada vez más, de la fe de quien la escucha. Hay que recordar que solo Conchita recibió, según el relato oficial, un segundo mensaje. El 18 de junio de 1965, transmitido en directo por Televisión Española. Un mensaje mucho más duro que el primero. Advertía que, como el mensaje anterior no había sido escuchado, la copa ya se estaba desbordando, que muchos cardenales, obispos y sacerdotes seguían el camino de la perdición, y que cada vez se daba menos importancia a la Eucaristía. Jacinta no estuvo entre las elegidas para recibir ese segundo mensaje. Una ausencia más. Otra vez ella, en un segundo plano, observando cómo la historia se escribía sin incluir del todo su voz. Y sin embargo, es precisamente esa distancia, ese lugar secundario que ocupó durante décadas, lo que hoy convierte su testimonio en algo distinto. Ella no tuvo que cargar con el peso de ser la vidente oficial. Pudo vivir, guardar silencio y hablar, 60 años después, sin la presión de sostener un relato bajo el foco constante de los medios. Hubo también un episodio mucho más incómodo, y del que apenas se habla. Según testimonios recogidos años después, las 4 niñas llegaron a sufrir amenazas veladas por parte de algunas autoridades eclesiásticas locales, que les advirtieron que podían llegar a negarles la comunión si insistían con su relato. El motivo, según se cree, estaba relacionado con uno de los mensajes que apuntaba directamente a pastores corruptos dentro de la propia iglesia. Una acusación que, viniendo de unas niñas, resultaba profundamente incómoda para ciertos sectores del clero de la época. Amenazar con negar la comunión a 4 menores por sostener lo que aseguraban haber visto es, cuando menos, un dato que invita a preguntarse quién, en toda esta historia, tenía realmente algo que temer. Los propios sacerdotes locales quedaron divididos desde el principio. Algunos, convencidos de la autenticidad de lo que las niñas relataban, se convirtieron en sus principales defensores frente a las autoridades diocesanas. Otros, alarmados por el descontrol que generaban las masas de peregrinos y por el contenido de algunos mensajes,
presionaron activamente para que el fenómeno se apagara cuanto antes. Esa misma división, dentro de la propia iglesia local, se trasladaría después a Roma y explicaría, en buena parte, por qué Garabandal jamás recibió un veredicto definitivo, ni a favor ni en contra. Avancemos varios años. Las apariciones han terminado oficialmente en 1965. Las 4 niñas, ya adolescentes, comienzan a llevar vidas separadas, y es entonces cuando Jacinta vive uno de los episodios más desconocidos de toda su historia, un viaje a Roma, al corazón mismo de la Iglesia Católica. Durante una peregrinación por el Año Santo, Jacinta es recibida por miembros de la Sagrada Congregación. Se sienta, según su propio relato, frente a un grupo de cardenales que comienzan a interrogarla sobre lo vivido en Garabandal. Imaginemos ese momento. Una joven de apenas 20 años, criada en un pueblo sin carretera de Cantabria, sentada frente a algunos de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica Mundial, obligada a repetir, palabra por palabra, algo que había vivido siendo una niña de 12 años, sin preparación, sin guión, solo su propio recuerdo, puesto a prueba ante quienes tenían el poder de decidir si aquello merecía ser creído o silenciado para siempre. Entre ellos, el cardenal Ottaviani, una de las figuras más poderosas del Vaticano de la época. Alfredo Ottaviani no era un cardenal cualquiera. Durante años había dirigido el entonces llamado Santo Oficio, el organismo encargado de vigilar la doctrina de toda la Iglesia Católica. Su palabra pesaba, y mucho, dentro de los pasillos vaticanos. Según Jacinta, el cardenal le confesó que él personalmente creía en la autenticidad de Garabandal, pero le pidió paciencia, mucha paciencia y mucha oración. To preach the gospel, everything that is there is given to us, and we just need to expound on that, and that's the best way to spread the message. Should the priest be telling the people anything at all about Garabandal? ¿Qué hay algo que los sacerdotes deben de decir la gente de Garabandal? ¿Qué hay algo que no están diciendo que deben de decir a ellos? No sé, por ejemplo, lo que deberían decir los sacerdotes, porque hay muchos que lo condenan, Garabandal. Entonces, pues si no lo quieren creer ellos, por lo menos no decir nada. O sea, porque es una cosa de... es acercar a la gente a Dios. Entonces a lo mejor puede hacer mucho daño a la persona diciendo lo de Garabandal, es que sí, a lo mejor no decir nada y seguir el camino del sacerdote muy recto. Pero ellos que sí creen, los sacerdotes que sí creen en Garabandal, pues, ¿qué pueden decir a la gente pues que desde Garabandal? Pues que cumplir el mensaje es muy importante. Okay, y el mensaje era que, ¿qué era el mensaje? Pues que se le ve más importante la Eucaristía, es muy importante, porque ahora hay muchos que la Eucaristía no le dan la importancia que tiene, entonces le están quitando la importancia. Entonces eso es muy importante, que los sacerdotes siempre recalquen que esto es muy importante y no ponen las cosas como muy fáciles. La religión tiene que ser fuerte y no por ser más fácil va a ser la persona más religiosa. Okay. She says that, first of all, for the priests that do not believe in Garabandal, well, it's best just to be silent. In other words, if one has made the effort to convince them. También la recibió el cardenal Felipe, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, otro de los nombres con mayor autoridad doctrinal de la época. Que dos figuras de ese calibre dedicaran tiempo a escuchar personalmente a una joven vidente española, en medio de sus abrumadoras agendas vaticanas, dice mucho sobre cuánto interés generaba realmente Garabandal dentro de los muros del Vaticano, muy lejos de la indiferencia oficial que la Iglesia mostraría después públicamente. Hay un instante, en medio de todo esto,
que Jacinta recordaría con una mezcla de humor y desconcierto. En una de las audiencias, alguien le susurra al oído de un obispo. Esta es Jacinta de Garabandal. El obispo, sorprendido, exclama: ¿Qué me dices? Y entonces, un sacerdote cercano suelta, sin más: Que se vaya. Que se vaya. Pero el obispo la toma de la mano y responde: No, no. Quédate. Esto es algo que me interesa. Desde aquel día, según Jacinta, se convirtieron en amigos. Un fragmento pequeño, casi anecdótico, pero que revela algo mucho más grande. Dentro de la propia jerarquía católica, Garabandal dividía opiniones. Había quien quería alejar a las videntes lo más rápido posible, y había quien, en privado, aseguraba creer en ellas. Esa tensión nunca se resolvió del todo, y sigue sin resolverse hoy. Porque mientras algunos cardenales escuchaban a Jacinta con genuino interés, la investigación oficial de la diócesis de Santander avanzaba en una dirección muy distinta. En 1967, la Comisión Diocesana concluyó que no existían pruebas suficientes para afirmar el carácter sobrenatural de lo ocurrido en Garabandal. No se declaraba que las niñas mintieran, pero tampoco se validaba lo que decían haber vivido. Años más tarde, con el respaldo del entonces cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, se promovió una nueva comisión que en 1991 emitió una declaración de neutralidad. Ni afirmaba, ni negaba. Investigadores escépticos, como el estadounidense Joe Nickel, fueron más allá. Analizaron los testimonios recogidos durante los años 60 y concluyeron que los fenómenos de Garabandal tenían, según sus propias palabras, las características de trucos infantiles y montajes sencillos. Señalaron además que, en al menos 3 ocasiones, las propias videntes se retractaron de algunas de sus declaraciones iniciales. ¿Retractaciones por presión? ¿Por miedo? ¿O por la simple honestidad de reconocer los límites de lo que, siendo niñas, pudieron haber malinterpretado? La respuesta, 60 años después, sigue sin ser unánime. A lo largo de las décadas, distintos obispos de Santander mantuvieron posiciones cambiantes. Algunos prohibieron explícitamente cualquier culto público relacionado con Garabandal. Otros permitieron celebraciones religiosas en la parroquia del pueblo, siempre que no se hiciera referencia directa a las supuestas apariciones. Esta ambigüedad institucional, mantenida durante más de 60 años, ha sido interpretada de formas completamente opuestas. Para los creyentes, es prueba de que la Iglesia no se atreve a condenar algo que intuye verdadero. Para los escépticos, es simple prudencia burocrática ante un fenómeno que nunca logró superar el escrutinio científico. Y hay un documento que añade todavía más misterio a todo esto. El 3 de marzo de 1962, las 4 videntes, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, recibieron una carta anónima en Garabandal. Nadie sabía quién la enviaba. Estaba escrita en italiano, un idioma que ninguna de las niñas dominaba, así que pidieron ayuda para traducirla. Quien la tradujo fue Félix López, antiguo alumno de un seminario y profesor en la escuela del pueblo. Tras leerla, hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de quienes estaban presentes aquel día. Por su estilo, dijo, bien podría ser del Padre Pío. El Padre Pío, el fraile capuchino italiano, hoy santo, conocido por sus propios fenómenos místicos, nunca confirmó ni desmintió públicamente haber escrito aquella carta. Pero el propio Padre Pío, según se ha documentado, llegó a expresar en privado su convicción de que los sucesos de Garabandal eran auténticos y mantuvo cierta relación epistolar con Conchita a lo largo de los años.
Padre Pío no era una figura menor dentro del catolicismo del siglo XX. Se le atribuían los estigmas de Cristo, visibles en sus manos durante décadas, el don de la bilocación, la capacidad de leer las almas de quienes se confesaban con él, y un discernimiento espiritual que atraía a peregrinos de toda Europa hasta su pequeño convento de San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia. Que un hombre con ese nivel de reconocimiento espiritual mostrara, aunque fuera en privado, cierta simpatía hacia el fenómeno de Garabandal. Resultó, para muchos devotos, una de las validaciones más importantes que jamás recibieron las videntes, muy por encima de cualquier declaración oficial de la jerarquía eclesiástica. Se cuenta, además, que fue el propio Padre Pío quien legó a Conchita, tras su muerte, el paño que cubrió su rostro durante el funeral, un objeto que ella conservaría como una de sus posesiones más preciadas, una carta sin firma, en un idioma que las niñas no hablaban, con un estilo que un experto reconoció al instante, otro hilo suelto, más, en una historia que parece multiplicar sus misterios cuanto más se investiga. Pero si hay un episodio en la vida de Jacinta que pocos conocen y que merece ser contado con el detalle que se merece, es lo que ocurrió, años después, en una capilla de Tijuana, México. Corrían los años en los que Jacinta ya vivía en California, casada con Jeffrey Moynihan, un norteamericano al que había conocido a la puerta de su propia casa en Garabandal. Llevaban una vida tranquila, alejada de focos, de cámaras, de entrevistas. Hasta que, un día, llega una noticia que lo cambia todo. Madre Teresa de Calcuta, la religiosa que el mundo entero conocería después como santa, se encuentra gravemente enferma en Tijuana. Muchos temen que no sobreviva. Conchita, que vive en Nueva York, se entera de la noticia y hace algo que solo puede explicarse por la confianza que aún mantenía con Jacinta después de tantos años. La llama por teléfono y le pide, sin rodeos, que vaya a verla. Jacinta cuelga el teléfono y se queda inmóvil unos segundos. Han pasado casi 20 años desde Garabandal. Desde entonces, ha evitado cualquier cosa que la devuelva al centro de la atención. Pero la voz de Conchita, al otro lado de la línea, no admite dudas. Tienes que ir. Le había dicho. Tienes que ir tú. Jacinta no conduce. Nunca ha aprendido. Tijuana está a 5 horas de distancia. Su marido está agotado del trabajo. No puede llevarla. Pero le dice algo que ella recordaría siempre. Si encuentras a alguien que te lleve, por mí no hay problema. Él, en el fondo, no cree que ella vaya a encontrar a nadie. Pero ocurre algo que Jacinta describiría después como asombroso. En cuestión de horas, aparecen 5 personas dispuestas a llevarla, voluntarios, desconocidos que, al enterarse de la situación, deciden acompañarla en el viaje. Ninguno de ellos la conocía de nada. Ninguno sabía, en ese momento, que estaban ofreciéndose a llevar a una de las videntes de Garabandal hasta la cabecera de una religiosa que el mundo entero seguiría con atención apenas unos años después. Para ellos, simplemente, era una mujer que necesitaba ayuda para llegar a tiempo junto a alguien gravemente enfermo. Y eso, para Jacinta, fue suficiente para interpretar aquel gesto como una señal más en un camino que parecía guiado por algo más grande que la simple coincidencia. Imaginemos ese trayecto. Horas de carretera, el desierto, la incertidumbre de no saber si al llegar la dejarán siquiera acercarse. Jacinta, en el asiento trasero del coche, repitiendo en silencio una y otra vez el mismo pensamiento. Que llegue a tiempo, que llegue a tiempo. Cuando por fin llega a Tijuana, la respuesta es un golpe. No puede entrar. Madre Teresa está demasiado grave para recibir visitas, ni siquiera a ella.
El calor del mediodía mexicano aprieta contra las paredes del pequeño convento. Jacinta lleva horas de viaje encima, la garganta seca, la ropa pegada al cuerpo por el sudor del trayecto. Frente a ella, una puerta cerrada. Y detrás, la mujer que medio mundo ya empezaba a considerar una santa en vida, luchando por seguir respirando. Y aquí es donde la historia toma un giro que muy pocos documentales han contado con el detalle que merece. Jacinta no se rinde, no exige, no insiste ante las monjas, simplemente entra en la capilla de las misioneras de la caridad y se arrodilla. Pasa allí 5 horas rezando en silencio, sin saber si su viaje habrá servido para algo, sin saber si Madre Teresa sobrevivirá siquiera esa noche. En algún momento, una de las hermanas repara en ella. Lleva demasiado tiempo allí. Se acerca, y Jacinta, con la voz cansada por las horas de oración, le pide un único favor. Por favor, dígale que estoy aquí, que estoy rezando por ella. La monja transmite el mensaje, y lo que ocurre después es difícil de explicar desde cualquier lógica médica. Madre Teresa, que llevaba días sin apenas poder moverse, se levanta de la cama. Pidamos, solo por un instante, imaginar la escena desde dentro de Jacinta. Ella misma, muchos años después, la describiría casi palabra por palabra. Cuando me dijeron que se había levantado, no podía creerlo. Entré despacio, sin saber qué esperar. Y allí estaba ella, de pie, más pequeña de lo que imaginaba, pero con una fuerza en la mirada que no he olvidado jamás. Nos arrodillamos las dos, una frente a la otra. No hicieron falta muchas palabras. Ella me miró, y en ese instante sentí que ya sabía por qué había hecho aquel viaje. Tomé mi crucifijo y bendije su frente. Fue un gesto pequeño, casi silencioso, pero sentí que en ese momento algo se cerraba, algo que había empezado mucho antes, en Garabandal, sin que yo lo supiera entonces. Al día siguiente, Jacinta regresa a California, y allí recibe una nueva llamada de Conchita. Madre Teresa se encuentra mejor, tanto que ha viajado a Nueva York apenas 24 horas después del encuentro. ¿Coincidencia médica? ¿Fuerza de voluntad de una mujer extraordinaria? ¿O algo más? Jacinta nunca ha querido darle a este episodio un carácter milagroso de forma explícita, pero tampoco lo ha negado. Y quienes conocen la historia coinciden en algo. Fue uno de los momentos más intensos de toda su vida después de Garabandal. Sin embargo, no todo en la historia de Jacinta ha sido silencio devoto y episodios luminosos. En 1983, una entrevista grabada a Jacinta reveló algo que generó inquietud entre los propios seguidores de Garabandal. En ella, Jacinta parece contradecir, en ciertos detalles, versiones que había dado en años anteriores sobre las apariciones. Investigadores tradicionalistas que analizaron después aquella grabación señalaron discrepancias concretas, detalles sobre el orden exacto de ciertos éxtasis, sobre matices en la descripción de algunas visiones, sobre fechas que no terminaban de coincidir con lo relatado por sus propias compañeras años atrás. Nada que, por sí solo, desmontara toda la narrativa de Garabandal, pero suficiente para que, durante años, ciertos sectores del movimiento devocional trataran esa entrevista casi como un tema tabú, evitando mencionarla en sus propios materiales de difusión. Nada excesivamente grave, según algunos investigadores. Simples imprecisiones propias del paso del tiempo, dicen unos. Señales de que algo, en el relato original, se fue moldeando con los años, dicen otros. La Iglesia Católica, por su parte, nunca ha reconocido oficialmente la sobrenaturalidad de las apariciones de Garabandal.
un informe diocesano de 1967 concluyó que no había pruebas suficientes. Décadas después, con el respaldo del entonces cardenal Ratzinger, se emitió una declaración de neutralidad, ni afirmando ni negando por completo lo ocurrido. Jacinta, a diferencia de Conchita, jamás ha buscado protagonismo en este debate. Se casó en 1976 con Jeffrey Moynihan. Tuvieron una hija, a la que llamaron María Jacinta de Guadalupe. Se instalaron en Oxnard, muy cerca de Los Ángeles. Y allí, lejos de cámaras y focos, Jacinta llevó durante décadas una vida que ella misma calificaría de normal. Nunca ingresó en un convento, nunca escribió un libro, nunca concedió una gran entrevista televisiva. Mientras tanto, Garabandal seguía creciendo como fenómeno de culto silencioso. Asociaciones, centros de peregrinación repartidos por medio mundo, desde Bombay hasta California, manteniendo viva la llama de un mensaje que la propia Iglesia nunca terminó de bendecir, ni de condenar. Hasta que, en 2021, a 60 años exactos de aquellas primeras apariciones, algo cambió. El periodista y escritor José María Zavala logró convencerla de sentarse frente a él durante 5 largas jornadas de entrevistas. Más de 8 horas de conversación grabada. El resultado fue un libro titulado Los últimos tiempos ya están aquí. En él, Jacinta, ya con 72 años, rompe finalmente el silencio. Habla, por primera vez con tanta profundidad, del aviso, del milagro, del castigo condicional que, según las videntes, la Virgen anunció para la humanidad. Durante aquellas conversaciones, grabadas a lo largo de 5 jornadas distintas, en julio y septiembre de 2021, desfilaron nombres que sorprendieron incluso a los seguidores más veteranos de Garabandal. Elvis Presley, según relató Jacinta, llegó a interesarse por el fenómeno en algún momento de su vida. El astronauta Neil Armstrong también aparece mencionado en las páginas del libro. Personajes de mundos completamente distintos, unidos por la misma curiosidad hacia lo que aquellas 4 niñas españolas aseguraban haber vivido décadas atrás. Zavala relató después que, cuando le propuso la entrevista, Jacinta le respondió algo que se le quedó grabado. Sentí la necesidad de transmitir al mundo el auténtico mensaje de la Virgen, la conversión de la humanidad a Dios. 60 años de silencio, rotos por una frase que suena, al mismo tiempo, a advertencia y a súplica. ¿Cómo está hoy el mundo, Dios mío, con lo que se nos viene encima? Llegó a decir Jacinta durante aquellas conversaciones. Una frase que, pronunciada por una mujer que aseguró haber visto el rostro de Cristo mismo cuando apenas tenía 12 años, adquiere un peso distinto. Hoy, Jacinta González tiene 77 años. Sigue viviendo en California. Sigue viajando a Garabandal cada 2 años para acercarse en silencio al mismo lugar donde, siendo una niña, vio algo que cambiaría el resto de su existencia. Quienes la han visitado en esos viajes de regreso describen siempre la misma escena. Una mujer mayor, vestida con sencillez, subiendo despacio hacia los pinos donde todo comenzó, sin comitiva, sin cámaras, sin nadie que la reconozca por la calle. Solo ella. Y el mismo silencio que ha acompañado toda su historia desde 1961. De las 4 videntes, Mary Loli falleció en 2009, tras décadas viviendo en Estados Unidos junto a su propia familia, lejos también de cualquier protagonismo público. Conchita continúa en Nueva York, manteniendo una posición reservada pero firme, convencida hasta hoy de la autenticidad de lo que vivieron. Maricruz vive en Asturias, casada, con 4 hijos, alejada por completo del foco mediático que en su día rodeó a su compañera de infancia. Y Jacinta, la que menos habló.
la que más silencio guardó. Es hoy la última en romper esa reserva, más de 60 años después de los hechos. 4 niñas, 4 vidas completamente distintas después de haber compartido, según ellas, la experiencia más extraordinaria posible. Ninguna se hizo monja. Ninguna buscó notoriedad económica con su historia. Todas se casaron, tuvieron hijos y llevaron vidas que, vistas desde fuera, podrían calificarse de absolutamente normales. Y es precisamente esa normalidad la que más desconcierta a quienes han estudiado el caso durante décadas. Si todo hubiera sido, como sugieren los escépticos, una elaborada invención infantil, resulta extraño que ninguna de las 4 intentara sacar provecho económico o mediático de ello durante el resto de sus vidas. Ni libros de autoayuda, ni giras de conferencias multitudinarias, ni fundaciones millonarias. Solo silencio, discreción y familias criadas lejos de cualquier foco de atención. Un comportamiento que no encaja del todo con el perfil habitual de quien fabrica una historia para beneficiarse de ella. ¿Por qué alguien que aseguró ver al mismísimo Jesucristo eligió, durante 6 décadas, el silencio antes que la palabra? ¿Fue humildad? ¿Fue miedo? ¿O fue, simplemente, la certeza de que había cosas que el mundo aún no estaba preparado para escuchar? Piénsalo por un momento. 60 años son toda una vida. Generaciones enteras han nacido, crecido y envejecido, sin saber que, en algún lugar de California, una mujer guardaba en silencio el recuerdo de haber mirado, según ella misma, a los ojos de Cristo. Ni entrevistas, ni titulares, ni un solo intento de sacar provecho de aquello. Solo silencio, hasta que decidió que ya era momento de hablar. La Iglesia sigue sin pronunciarse de forma definitiva sobre Garabandal. Los mensajes de aviso, milagro y castigo siguen, según sus videntes, pendientes de cumplirse. Y mientras tanto, la mujer que vio algo que ni siquiera sus 3 compañeras llegaron a presenciar, sigue esperando. Y conviene recordar algo más. Hoy, la Iglesia Católica atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre de las últimas décadas. Sucesiones papales, tensiones internas, voces que hablan abiertamente de una crisis profunda dentro de la institución. Para muchos devotos de Garabandal, cada uno de estos movimientos reaviva la vieja pregunta sobre la profecía de los papas, sobre si el tiempo señalado por la Virgen a aquellas 4 niñas hace más de 60 años se está, precisamente, cumpliendo ante nuestros ojos. Cada cónclave reciente ha reavivado foros enteros de devotos de Garabandal, analizando, verso a verso, las palabras que aquellas 4 niñas de Cantabria pronunciaron hace más de 60 años. Algunos aseguran que las piezas ya están encajando. Otros recuerdan que generaciones enteras de creyentes llevan décadas repitiendo exactamente la misma afirmación, cónclave tras cónclave, sin que el aviso, el milagro o el castigo hayan llegado jamás a cumplirse. Jacinta, que evitó durante 60 años pronunciarse sobre estos temas, decidió finalmente hablar. Y lo hizo, según sus propias palabras, porque sintió la necesidad de advertir al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Quizás la verdadera pregunta no sea si Jacinta González vio realmente a Cristo aquella tarde de 1961. 60 años de fotografías, entrevistas fragmentadas, libros, documentales y foros de discusión no han logrado responder con certeza a esa pregunta, y es poco probable que lo hagan en los años que quedan. Lo único seguro es que, en algún momento de 1961, 4 niñas de un pueblo remoto de Cantabria vivieron algo que cambió sus vidas para siempre, y que una de ellas, la más silenciosa de todas, decidió, ya al final de su vida, contarlo con sus propias palabras. Quizás la pregunta sea ¿por qué?
De las 4 voces de Garabandal, la suya, la que guardó la visión más extraordinaria de todas, fue la que el mundo tardó más en escuchar. Y quizás, mientras el mundo sigue discutiendo fechas, papas y señales, la propia Jacinta ya haya respondido a la pregunta más importante de todas, sin que nadie se haya dado cuenta. Porque para ella, después de 60 años de silencio, ya no se trata de convencer a nadie. Se trata, en sus propias palabras, de dejar constancia antes de que sea demasiado tarde. ¿Crees que la visión de Jacinta merece tanta atención como la de Conchita? ¿Crees que su silencio de 60 años esconde algo más de lo que ha contado hasta ahora? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto lo que ella asegura haber visto? Déjalo en los comentarios.